Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y con muchísimo gusto saludo a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega. Muy buenas noches. Hoy vamos a platicar de un fenómeno que aqueja al país, la corrupción. 577 empresas se interesaron en participar en la compra consolidada convocada por el gobierno federal para sustituir medicamentos y otros insumos en el segundo semestre, pero al final solo 277 presentaron propuestas de precio, lo cual significa que 300 empresas no presentaron posturas de precios a una licitación por más de 17,000 millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad informó que con la subasta de medidores de baja tensión ahorrarán 600 millones de pesos respecto al año pasado, lo que representa 18%. Las ofertas fueron presentadas por USA, Controles y Medidores Especializados, Protexa, Electrometeor y BP Energía Sustentable. Mientras la producción de crudo de Pemex ha caído 23%, la de petróleo con participación de operadores privados en México ha aumentado 15.4 veces en los últimos 3 meses, mientras que la de gas natural ha crecido 6.4 veces, esto en los 17 contratos vigentes que administra la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En promedio, cada día Pemex debe pagar 49 millones de pesos a los trabajadores petroleros como apoyo para gasolina y gas LP, gracias a un beneficio sindical, pero ahora, como parte de las políticas de austeridad del presidente, la empresa evalúa eliminar esta prebenda o reducirla. México en los últimos lugares del ranking internacional en materia de corrupción. Vea lo que le preparamos. De acuerdo a la Secretaría de la Función Pública, por la corrupción, en México se pierde 5% del Producto Interno Bruto y en algunos casos alcanza hasta el 10% de la riqueza nacional. Esto solo por los abusos cometidos por los servidores públicos o el abuso del poder privado para la ganancia personal o de una pequeña élite a costa del interés público. En los últimos 12 años, México cayó del lugar 72 al lugar 138 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción y de transparencia internacional. No obstante, el gasto total de las empresas en sobornos es menor a lo erogado por la población. La carga económica por cada empresa es significativamente mayor. Así, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12,243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2,273 pesos. ¿Cuáles son los niveles de corrupción que existen en territorio nacional? ¿Cuáles son las políticas que necesitamos para verdaderamente erradicarlo? De mucho más el día de hoy platicamos con Gabriel Palacios, él es especialista en políticas anticorrupción del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Marilena. Buenas noches, Darío. Gracias por la invitación y gracias también por el interés al tema. Gabriel, ¿cómo nos encontramos en materia de anticorrupción? Bueno, en materia de anticorrupción nos encontramos en un proceso de desarrollo el cual viene desde hace ya 2 años. Se implementa el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene una entrada en vigor en 2016 de la reforma al artículo 113 del 15 de mayo de 2015, y que, bueno, entró en funciones apenas en el 2016. ¿Qué ha pasado con este tipo de situaciones? Bueno, y cuando inicia el Sistema Nacional Anticorrupción, no inicia de una forma total, sino de una forma parcial. Hay 2 áreas que se encontraron acéfalas hasta hace un tiempo, que una de ellas todavía sigue estando, se puede determinar que sigue estando. Una de ellas fue la Fiscalía Anticorrupción, que acaban de nombrar hace unos meses, y todavía está acéfalo lo que viene siendo la sala que conocerá por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa los actos de corrupción. Todavía no tenemos a los magistrados que están integrando esta sala. Entonces, al no tener eso, se detuvieron muchísimos aspectos. ¿Por qué? Porque no había quien juzgara. Si bien sí en materia
de administración interna, existían los órganos internos de control que conocían de las faltas administrativas y los posibles delitos de corrupción. No había quien los llevara más adelante. Hoy día, bueno, pues ya está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que está conociendo de los mismos. Pero tenemos ese problema que todavía no llegamos a un despegue total del mismo sistema por las circunstancias que les estoy comentando. ¿Y qué es lo que se tendría que hacer y cómo cambiaría la ecuación una vez que estuviera ya constituida esta sala con sus respectivos magistrados? Bueno, prácticamente lo primero que se tiene que hacer es independizar o darle total autonomía a todo el sistema. No podemos tener un sistema anticorrupción que dependa de los nombramientos ni del Ejecutivo ni tampoco de alguno del Legislativo. En este caso, bueno, tenemos al Senado, que es quien ratifica. ¿Por qué? Porque no se puede ser juez y parte. Entonces, en demás países como Hong Kong, como Singapur, en su momento aquí Chile, Colombia, que han tenido un avance en estos aspectos, ha sido porque, y Brasil también, quiero comentarlo, ha sido porque sí ha tenido una independencia total de lo que es el órgano gubernamental. Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones, existe esa libertad para poder hacer la investigación y poder llegar a objetivos muy contundentes. Gabriel, entonces sería cuestión de que se constituyera esta nueva figura que está por constituirse. ¿Faltan algunas otras políticas que se pudieran también establecer? De principio, sí. Echar a andar el mismo sistema. Y a partir de ese momento, seguirlos cambiando conforme se vayan presentando también las necesidades del mismo Estado. Sí hay muchísimas políticas que se pudiesen implementar. Cuando no existe la integridad dentro de lo que es el Estado, cualquier Estado, sí existe la corrupción y es invaluable también, porque no se puede valorar, pero es invaluable lo que gasta el erario en la falta de integridad en los puestos o en los cargos en los 3 niveles de gobierno. Esta sala lo que haría justamente es transparentar y ordenar todo esto. La sala, llegarían a determinar sentencias. El problema, yo no lo veo tanto de que también la sala exista o no exista. Puede existir la sala, pero también tenemos que hacer algunas modificaciones. Ejemplo, la extinción de dominio que acaba de entrar en vigor hace unos meses, nos determina que para que se pueda ejercer eso debe estar implementado o debe estar supeditado a un proceso. ¿Qué sucede cuando hay un proceso penal y la unidad de inteligencia financiera congela, ¿sí? O decomisa las cuentas de una persona? Normalmente ellos no tienen la facultad, tienen que hacer todo un proceso que es un proceso bastante largo y hasta cierto punto muy técnico, que muchas veces tampoco tienen la capacidad la gente de esa unidad y cometen algunos ilícitos dentro de lo que viene siendo el proceso. Los violan. Cuando se van a un amparo, bueno, les otorgan los amparos y, bueno, tienen que echar atrás todo. ¿Qué sucede cuando las personas de verdad se dedican al blanqueo de dinero o alguna situación ilícita? Bueno, tan fácil como con apretar un botón, las cuentas se van a un offshore y no las volvemos a ver. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ahora sí que avanzar o caminar de lo que viene siendo pues nuestra justicia ahorita que la tenemos como tal, a una justicia del derecho del enemigo, penal del enemigo. ¿Por qué? Porque así es un derecho de excepción, en donde tácitamente y de manera fáctica el Estado puede intervenir y no se le violen los derechos, o si se le violentan los derechos, por eso es una excepción, porque a esos delitos se les puede cometer ese tipo de situaciones y no estamos violando ningún acuerdo internacional y tampoco nuestras leyes. Gabriel, ¿ha habido algún país donde se ha ido erradicando? ¿Qué tiempo pasa verdaderamente para ver resultados y erradicar la corrupción que existe en un país?
pues bajo las condiciones que hoy día se viven en México. Bueno, sí, uno tenemos en Singapur. Singapur en los 80s era un país todavía mucho más corrupto que México. Y ahorita Singapur está calificado entre los primeros 20 del mundo, según el rating de lo que viene siendo Transparencia Internacional. ¿Por qué? Porque ellos hicieron eso. Le dejaron a lo que son las organizaciones de la sociedad civil este tipo de situaciones. Vamos, no lo lleva el gobierno, su sistema anticorrupción, sino lo llevan organizaciones de la sociedad civil que están totalmente todos los días checando todo y transparentan los ejercicios del Estado. Dejaron de ser juez y parte, nada más son partes, ya no son jueces. Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones, es mucho más fácil que se puedan hacer investigaciones y llegar a objetivos, pues así que contundentes. Pero en un tiempo de Sí, ¿qué? en un tiempo, no fue de la noche a la mañana. Estamos hablando de los 80 y apenas ahorita, ¿qué será? 2005, 2010, ellos empezaron a tener esos resultados. Nosotros, de verdad, estamos iniciando, pero no vamos a tener resultados de verdad. Yo creo que de aquí a unos 30 años, si es que hacemos las cosas adecuadas. Y si no, pues no tenemos para cuándo. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Índice Económico, un tema por demás importante que nos compete a todos. 5% del PIB, ¿no? Representa ya la corrupción. 5% del PIB, pero del Producto Interno Bruto es entre el 9 y el 11%. Te quiero comentar rápidamente, el promedio per cápita de las personas en México, damos el 14% de nuestro Producto Interno Bruto a la corrupción. Estamos hablando que si una persona de un promedio de un salario de 20,000 pesos, al año ejerce 36,000 y cachito de pesos por cuestión de corrupción. Imagínense. Pues delicado el tema, ojalá que se pueda hacer algo y bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy buenas noches. Les agradezco mucho. Buenas noches. Pues vaya camino el que nos queda por delante, María Elena, el tema de la corrupción, uno de los grandes pecados, si no es que el principal pecado que tiene el país y que lo ha postrado pues en este poco avance, no solamente empresarial, económico, sino democrático como país, ¿no? Así es, ojalá que se puedan hacer las cosas y bien hechas para que verdaderamente pues, avancemos en materia de anticorrupción. Hasta el próximo miércoles, María Elena. Daría muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en una semana más. Ya lo sabe, 11:15 de la noche, ADN 40, Índice Económico. Gracias.